El primer paso en el proceso de medir el flujo consiste en producir un efecto que se pueda medir. Vamos a ver 3 dispositivos diferentes que hacen esto. Cada uno de ellos se utiliza para desarrollar una diferencia en la presión dentro del flujo de un fluido en un tubo. Estos dispositivos generalmente son la primera parte de los sistemas de medición que utilizan la energía del flujo para producir efectos medibles. Este es uno de los más sencillos con los que han de trabajar. Es una placa de orificio. Es una placa plana y redonda con un orificio o perforación en el centro. Las placas de orificio generalmente se clasifican según la clase de agujero que tienen. Esta se llama placa de orificio concéntrico, porque el orificio está en el centro. Esta es un ejemplo del tipo excéntrico. El orificio está fuera del centro. Esta es una placa de orificio segmentado. En este caso, el orificio es realmente una parte o segmento de un círculo. El tamaño, la forma y lugar del orificio se tienen en cuenta para instalaciones específicas. Aunque la clase de apertura puede ser diferente, el principio bajo el cual funcionan todas las placas es el mismo. Lo que hacen es restringir el flujo de fluido a través de un tubo. Veamos una ilustración de una instalación común. Utilizaremos una placa de orificio concéntrico como ejemplo. Cuando se instalan placas de orificio en tuberías, generalmente se montan entre 2 rebordes. El reborde es un anillo en el tubo que proporciona un medio de empernar las 2 secciones del tubo. El diámetro del orificio en una placa es siempre menor que el diámetro interno del tubo. Como vimos anteriormente, una restricción o estrechamiento en el tubo hace que aumente la velocidad del fluido. Por consiguiente, la velocidad del fluido que pasa por el orificio tiene que aumentar en el punto B. Tiene que ser mayor que la velocidad en el punto A o en el punto C. Esta curva indica lo que ocurre dentro del tubo en términos de presión. Observémosla por unos minutos. Como pueden ver, la presión es mayor en el punto A. Sin embargo, a medida que el fluido acelera para pasar por el orificio, la presión disminuye. Esto se debe a que un aumento en la velocidad causa una disminución en la presión. El punto de presión más baja es en el punto B, justamente después de la placa de orificio, porque es ahí donde la velocidad es mayor. Este punto se llama la vena contracta. Desde este punto la presión comienza a aumentar hasta que es casi igual a la presión ejercida sobre las paredes del tubo en el punto A. Sin embargo, la presión aún es un poco menor, porque se ha utilizado parte de la energía del flujo para acelerar el flujo por la placa y esto causa una pérdida de presión que no se recupera completamente. La diferencia entre estas presiones relacionadas a cada lado de la placa de orificio se llama presión diferencial o diferencia de presión. Como dijimos antes, la presión diferencial está relacionada al flujo del fluido. Para determinar la cantidad de diferencia creada por la placa de orificio, tenemos que poderla medir. Esto se hace por medio de tomas en lugares específicos a cada lado de la placa. La toma es sencillamente un agujero en el tubo en la que se instala otro tubo. La presión diferencial a través de la placa de orificio puede medirse mediante la conexión de un dispositivo medidor a ambas tomas. Bien, hemos visto cómo se emplea. Ahora miremos más detalladamente a esta placa de orificio. Hay algunas cosas que tienen que saber sobre la información que tienen las placas para así poderlas cambiar. Esta sección de la placa de orificio se llama la orejeta. Casi todas las placas tienen un número impreso en la orejeta, el cual da el tamaño del orificio. Además, puede haber otra información, tal como el nombre del fabricante, un código que identifique el material y el tamaño del tubo. Muchos fabricantes utilizan la palabra arriba o entrada para indicar el lado de la placa que debe quedar frente al flujo. Sin embargo,
A veces la palabra arriba o entrada no aparece en la placa. En tales casos, como regla general, deben instalar la placa de manera que el lado que contiene la información quede frente al flujo, a no ser que tengan información que les diga todo lo contrario. En otros casos, puede no haber ninguna información en la placa. Entonces tienen que determinar qué lado queda frente al flujo, basándose en la clase de borde que tiene el orificio. Un lado de esta abertura tiene un borde biselado, también puede tener un borde recortado o hundido, el otro lado tiene un borde agudo. En las placas que no están marcadas, el borde agudo debe colocarse hacia el flujo. El borde recortado debe quedar hacia la corriente abajo en el sentido del flujo. Cuando tenga que cambiar una placa de orificio desgastada, es importante que comprueben que la placa de repuesto es idéntica a la antigua y verificar que la han orientado correctamente, de modo que quede hacia el lado debido, o si no, no funcionará correctamente. El próximo dispositivo que vamos a ver es un tubo Venturi. Estos tubos generalmente están soldados en las tuberías o montados entre dos rebordes. Esencialmente, el tubo Venturi es un tramo de tubo que tiene un estrechamiento o constricción en la mitad. La parte estrecha hace que aumente la velocidad del flujo a medida que el fluido pasa a través de ella. Al mismo tiempo que aumenta la velocidad, disminuye la presión ejercida por el fluido sobre la pared del tubo. Como resultado, se desarrolla una presión diferencial. Para medir esta diferencia, se instalan tomas en el tubo Venturi y se conecta un dispositivo medidor a las tomas. Ahora, los tubos Venturi proporcionan indicaciones más exactas que las placas de orificio que acabamos de ver. Generalmente se debe a su forma uniforme. Como ven, la forma del tubo hace que el flujo acelere sin crear excesiva turbulencia, lo que ocurre con la placa de orificio. Como recordarán, dijimos que la turbulencia afecta la presión ejercida sobre las paredes del tubo. Si se reduce la cantidad de turbulencia, la medida de la presión diferencial a través del tubo Venturi reflejará la medida del caudal más exactamente. Vamos a concluir la primera parte de nuestro estudio de estos dispositivos con la boquilla de flujo. Esta es una boquilla de flujo instalada entre dos rebordes. La forma curva de la boquilla permite un flujo relativamente regular. En esto es parecida al tubo Venturi y desarrolla una presión diferencial de manera muy semejante a la placa de orificio o al tubo Venturi. Nuevamente se colocan tomas a cada lado de la boquilla de flujo y se conectan a un dispositivo para medir la presión diferencial. La exactitud de las boquillas de flujo tiende a ser un punto medio entre las placas de orificio y los tubos Venturi. Antes de pasar a la segunda parte de nuestro estudio de estos dispositivos, hagamos una pausa para que comprueben que la información que hemos tratado sobre placas de orificio, tubos Venturi y boquillas de flujo está suficientemente clara. Si no están seguros sobre algún punto, pídanle a su instructor que les explique. Luego continuaremos. Bueno, hemos visto que una forma de crear una diferencia medible en la presión ejercida por un fluido en movimiento consiste en restringir el flujo. En esta sección vamos a ver otros dos dispositivos de flujo. También crean una diferencia medible en la presión, pero no lo hacen de la misma forma. Uno emplea el cambio en el sentido del flujo para desarrollar la presión diferencial. El otro emplea la diferencia entre la presión ejercida en el sentido de flujo y la presión ejercida contra la pared del tubo para lograr la misma cosa. Después de ver las partes básicas y la operación de estos dispositivos, veremos unas instalaciones comunes para ver cómo se colocan. Muy bien, comenzaremos con algo que han visto muchísimas veces.
es un codo. Hasta ahora siempre han pensado que es solo un medio de unir dos tubos, pero si le colocamos estas dos tomas, una en el interior de la curva y la otra en el exterior, podemos medir la presión diferencial creada por el codo. Esto se llama una toma de codo. Cuando un fluido tiene que tomar una curva, tal como en un codo, el fluido ocasiona una presión contra la parte externa de la curva. Esto se debe a que el fluido intenta continuar moviéndose en el mismo sentido. Esta tendencia hace que el fluido ejerza más presión en el exterior de la curva que en su interior. Es la diferencia entre estas dos presiones la que necesitamos para medir el flujo. El último dispositivo que vamos a ver es un tubo pitot. Esencialmente es un tubo hueco. Un extremo del tubo se orienta contra la corriente. Está abierto al flujo. El otro extremo se conecta a un dispositivo medidor. Cuando el elemento está en operación, el tubo se llena con fluido de manera que actúe como un objeto en la ruta del flujo. El avance del flujo golpea el tubo pitot y crea una presión. Esta presión la percibe el dispositivo que está en el otro extremo del tubo. En algún lugar, en ángulo recto al flujo, una toma percibe la presión ejercida por el fluido sobre las paredes del tubo. Saben que a medida que aumenta la velocidad del flujo o disminuye, la presión sobre la pared del tubo aumentará o disminuirá. Este cambio en la presión percibido por la toma y el cambio en la presión percibido por el tubo pitot proporcionan una diferencia medible en la presión. Esta diferencia se relaciona a la velocidad del flujo por medio del tubo. Ese es el quinto dispositivo de flujo que hemos visto. Hemos visto diversas maneras de crear una diferencia en la presión. Avancemos un poco más y examinemos cómo se puede emplear. Todos los dispositivos que hemos visto tienen tomas para percibir la presión diferencial que desarrollan. Las tomas de presión generalmente se colocan en puntos especificados por el fabricante del elemento y el ingeniero del sistema. Su colocación se basa en una serie de cálculos y medidas experimentales que comprenden diferentes fluidos y dispositivos de flujo. Esto garantiza que la exactitud de la medida es la máxima para cada aplicación. Hay algunos otros dispositivos que también son destinados para garantizar exactitud. El primero que vamos a ver se utiliza para reducir los efectos adversos del movimiento irregular dentro de un fluido. Idealmente, una sección de tubería recta debe estar antes del dispositivo de flujo en un sistema de medición. Esto reduciría la turbulencia en el flujo que puede afectar la exactitud del sistema. Pero lo ideal no es siempre lo posible. Por ejemplo, la sección de tubo que antecede al dispositivo de flujo puede no ser suficientemente larga, de manera que veamos otro método de reducir la turbulencia que se usa con frecuencia. La sección de tubo que precede a esta instalación está llena con una rejilla de enderezamiento. En este ejemplo, las rejillas son en realidad un manojo de tubos. A medida que el flujo pasa por los tubos, se controla la turbulencia y el flujo tiende a ser laminar. El mismo efecto se obtiene si se utiliza un número de varillas delgadas que forman ángulos rectos entre sí. Desde el frente, esto parece una parrilla. El flujo corriente abajo de la rejilla tiende a ser mucho menos turbulento de lo que es corrientemente arriba. Otro factor que tiene que tenerse en mente cuando se planean sistemas de medición del flujo de líquidos es el montaje de las instalaciones. Generalmente, lo mejor es montarlas horizontalmente. Así, el efecto de la gravedad sobre el flujo del fluido será constante. Pero a veces se necesitan otras instalaciones. En sistemas que están montados verticalmente, por ejemplo, la gravedad tendría un efecto sobre la velocidad del flujo, al actuar con o en contra del flujo. Esto se compensaría con el diseño del dispositivo de flujo. Es posible que también encuentren una instalación en la cual se emplean dispositivos para proteger los instrumentos de medición contra fluidos calientes o contaminados. Veamos un ejemplo de una instalación donde se utilizan cámaras de condensación. Aquí tenemos una placa de orificio entre un conjunto de rebordes.
Hay una toma de presión en cada reborde. Si seguimos la ruta de cada toma, llegamos a un par de cámaras de condensación. Estas cámaras generalmente se instalan a la misma altura vertical para mantener columnas iguales de fluido, de manera que no se afecte la medida de la presión diferencial. Cuando se está midiendo un flujo de vapor o de líquido caliente, se utilizan estas cámaras para enfriar el fluido en el dispositivo de flujo. Esta condensación llena la tubería hasta el instrumento de medición. La condensación actúa como el medio de transmitir la presión y aísla el instrumento de medición del calor extremo. Las trampas de sedimentos son otros dispositivos que pueden ver en los tubos de toma. Los contaminantes en el flujo se atrapan en estas, las cuales se drenan periódicamente para sacar los contaminantes del sistema de medición. Estas válvulas se utilizan para aislar los diversos dispositivos cuando se tiene que hacer el mantenimiento. Las tomas o tubos de percibir la presión se limpian periódicamente para mantenerlos limpios de obstrucciones que pueden tapar el dispositivo medidor y afectar su rendimiento. Los métodos que se emplean para limpiar los tubos de toma varían según la clase de fluido en el sistema. Su planta probablemente tendrá métodos específicos basados en el proceso que se está midiendo. Cada pieza del sistema debe inspeccionarse para determinar si está muy desgastada o dañada. Para que el sistema funcione correctamente, todas las piezas tienen que estar en buena condición de funcionamiento. Por ejemplo, una placa de orificio desgastada o un tubo de toma obstruido puede resultar en medidas inexactas. Bueno, hemos visto cómo funcionan las tomas de codo y los tubos pitot, y hemos mencionado algunos de los factores que se tienen en cuenta en la instalación de sistemas de medición. También hemos visto algunos de los dispositivos utilizados para retirar los contaminantes de un proceso en el cual se está midiendo el flujo. Paremos ahora para que tomen unos momentos para repasar este material en sus textos. Si tienen alguna pregunta sobre lo que han visto, aclárenla con su instructor antes de seguir. Hasta aquí nos hemos concentrado en las maneras en que los dispositivos de flujo crean un efecto medible en un sistema de fluido. Ahora lo que haremos es ver unos ejemplos comunes de dispositivos que perciben la presión diferencial o diferencia de presión. Estos dispositivos convierten en movimiento la presión diferencial creada por los dispositivos de flujo. El movimiento puede utilizarse para indicar la presión diferencial. Hay diversos métodos de convertir la presión diferencial a movimiento. Veremos 3 de las maneras más comunes. Luego, veremos cómo se convierten las medidas de presión diferencial a medidas de flujo, mediante una fórmula. Van a poder ver exactamente cómo se relacionan la presión diferencial y el flujo. E hilaremos todo lo que hemos visto hasta ahora. Comencemos. Uno de los dispositivos más sencillos de los que se utilizan para percibir la presión es el manómetro. En esta instalación, un extremo del manómetro se conecta al tubo de toma de alta presión que está corriente arriba de la placa de orificio. El otro extremo del manómetro se conecta al tubo de toma de presión baja situado corriente abajo de la placa. A medida que el fluido circula por la placa de orificio, la presión diferencial medida se indica por la altura del líquido en el manómetro. De modo que las medidas de presión diferencial pueden tomarse directamente de este instrumento. Los próximos dispositivos de presión diferencial que vamos a ver no se pueden leer directamente, pero su función es idéntica. Ambos se utilizan para convertir la presión diferencial en un movimiento mecánico. Ese movimiento puede utilizarse para transmitir la presión diferencial directa, neumática, hidráulica o electrónicamente a otros instrumentos. Limitaremos nuestra atención a las instalaciones que comúnmente se emplean para transmitir la presión diferencial con el fin de determinar el flujo. La primera instalación que veremos utiliza un diafragma como dispositivo de presión diferencial.
El diafragma es una división o tabique flexible dentro de una cámara. Como vemos en esta ilustración, el diafragma está encerrado en una cámara que tiene aberturas en ambos lados. Un lado está conectado a la toma de alta presión y el otro a la de baja presión. La varilla conectada a la pared superior de la cámara puede girar libremente. La parte inferior de la varilla está conectada al diafragma. Una diferencia en la presión dentro de la cámara hace que el diafragma se mueva. A medida que aumenta o disminuye la presión diferencial, el movimiento del diafragma se transmite por la varilla, lo cual puede accionar a otros instrumentos. La próxima instalación que vamos a ver es una que convierte la presión diferencial en movimiento por medio de dos fuelles. En esta ilustración tenemos dos fuelles flexibles conectados entre sí con una división o tabique entre los dos. Este fuelle está conectado a una toma de alta presión. Este está conectado a la toma de baja presión. Los lados abiertos o de entrada del fuelle son fijos. La división entre los dos fuelles tiene libertad de movimiento. La división de los fuelles está conectada a una varilla que transmite el movimiento de los fuelles a otro dispositivo. En este caso es una aguja indicadora. Y bien, esas son las piezas, pero veamos cómo funciona esta instalación. A medida que aumenta la presión diferencial, se comprime el fuelle conectado a la toma de baja presión. Y el fuelle conectado a la toma de alta presión se expande. Este movimiento se transmite mediante la varilla que a su vez mueve la aguja indicadora por la escala. Pero la varilla puede utilizarse para desempeñar otras funciones, tales como mover un contacto eléctrico. Lo que se tiene que tener en mente sobre las instalaciones de diafragma y de fuelle que acabamos de ver es que éstas demuestran cómo puede convertirse la presión diferencial a un movimiento mecánico. Hay muchas maneras de emplear este movimiento. Bueno, aquí explicamos para qué sirven los dispositivos de presión diferencial y vimos maneras comunes de convertir en movimiento las medidas de esta diferencia. De aquí en adelante, nos concentraremos en otra clase de conversión. Vamos a ver cómo se relacionan las medidas de presión diferencial al flujo y cómo podemos convertirlas matemáticamente. La relación entre la presión diferencial y la medida de flujo es que el flujo es proporcional a la raíz cuadrada del porcentaje de la máxima presión diferencial medida. Entonces, para convertir la presión diferencial en una medida de flujo, necesitan tres elementos. Tienen que saber el flujo máximo en una instalación, la máxima presión diferencial al máximo flujo y la presión diferencial medida. Hay una fórmula simplificada que utiliza todos estos datos para convertir la presión diferencial en flujo. Dividamos la fórmula en dos pasos individuales para ver cómo funciona. La presión diferencial medida se divide por la presión diferencial máxima. Cuando tienen la respuesta, entonces sacan la raíz cuadrada de ese número. Luego, la raíz cuadrada se multiplica por el flujo máximo. La respuesta es igual al flujo real en el sistema que se está midiendo. En la mayoría de sistemas, las cantidades para el flujo máximo y la presión diferencial máxima a través del dispositivo que se emplea para indicar el flujo se dan en manuales de mantenimiento o servicio para el sistema. Y con esa información pueden utilizar la presión diferencial medida para determinar el flujo real. Veamos un ejemplo común de cómo se emplea esta fórmula. Supongamos que el manual de servicio para un sistema determinado nos indica que el flujo máximo es de 80 litros por minuto y que la presión diferencial máxima para ese caudal es 12 centímetros de agua. Ahora, digamos que la presión diferencial medida es 3 centímetros de agua. Lo que tenemos es F, o flujo, es igual a la raíz cuadrada de 3 centímetros de agua, divididos por
12 centímetros de agua multiplicados por 80 litros por minuto. Vamos a convertir la fracción 3/12 a unidades decimales. El resultado es 25 centésimas. La raíz cuadrada de 25 centésimas es 50 centésimas. 50 centésimas multiplicadas por 80 nos da 40. De manera que el caudal real es 40 litros por minuto. Podemos emplear estas cifras para demostrar algo más sobre la presión diferencial. En este ejemplo, los 3 centímetros de agua resultan en 25 centésimas o 25% de la presión diferencial máxima. También vimos que cuando el flujo máximo es de 80 litros por minuto, el flujo real es de 40 litros por minuto. Estos 40 litros por minuto son la mitad, o sea, 50% de 80 litros por minuto, que en este ejemplo es el flujo máximo. Estas proporciones son útiles. Van a descubrir que a 25% de la presión diferencial máxima tendrán 50% del flujo máximo. Pueden ver que son una manera de revisar un dispositivo de medición de flujo. Si a 25% de la presión diferencial máxima, el dispositivo indica 50% del flujo máximo, pueden estar razonablemente seguros que el dispositivo está funcionando correctamente. Esta relación de raíz cuadrada es aplicable para cualquier valor de la presión diferencial, pero la relación de 25 a 50% es quizás la más fácil de recordar. Hemos hablado del propósito de los dispositivos de presión diferencial en un sistema de medición de flujo, y hemos visto algunas formas de convertir la presión diferencial en movimiento. También hemos hecho una conversión matemática. Paremos aquí, para que puedan repasar lo que hemos visto en sus textos. Esto les dará tiempo para practicar con la fórmula y puedan ver cómo hacer las conversiones. Si tienen algunas preguntas sobre el método de conversión, aclárenlas con su instructor. Cuando acaben, vamos a ver unos dispositivos que convierten la presión diferencial al caudal real en un momento. Como descubrimos, es relativamente sencillo hacer la conversión de la presión diferencial al flujo si se sabe la máxima presión diferencial y el máximo flujo, además de la presión diferencial medida. Pero raramente es conveniente o práctico el calcular el caudal con lápiz y papel. A veces es solo cuestión de tiempo, pero generalmente es imposible por otros motivos. Por ejemplo, muchos sistemas de medición de fluidos son completamente automáticos, y las medidas de flujo se calculan automáticamente dentro del sistema y se integran con otras indicaciones para llevar a cabo las funciones de control. De modo que se han desarrollado métodos alternos para convertir las mediciones de presión diferencial en mediciones de flujo. El registro gráfico es el primer ejemplo que vamos a ver. Este utiliza un gráfico de raíz cuadrada. El gráfico sirve para hacer las conversiones de la presión diferencial a flujo. Esto es posible porque las divisiones en el gráfico están graduadas de manera especial. Indican el porcentaje del flujo. La pluma en el registro está ajustada para moverse desde 0 a 0 presión a un recorrido máximo en una presión diferencial de 12 centímetros de agua. Por ahora, la pluma está en el 25% de su recorrido posible, lo cual resulta en 3 centímetros de agua. El gráfico indica 50% de flujo máximo, que en nuestro ejemplo es 40 litros por minuto. Esencialmente, el gráfico de raíz cuadrada proporciona un medio de leer las medidas de flujo directamente. Es importante recordar que las divisiones en el gráfico son proporcionales a la raíz cuadrada del porcentaje de presión diferencial medida. Es por esto que funciona. Los otros dos dispositivos que vamos a ver generalmente se llaman extractores de raíz cuadrada. El término cubre dispositivos que generalmente se incorporan en el sistema para convertir las medidas de presión diferencial a medidas de flujo. Comencemos con la campana Ledoux.
Su operación se basa en el principio que una determinada cantidad de presión diferencial causará un desplazamiento del mercurio en la campana. Primero identificaremos las partes de este dispositivo y luego veremos cómo funciona. La campana está colocada en una cámara parcialmente llena de mercurio. Hay un contrapeso en la parte cerrada de la campana que compensa la tendencia a flotar de la campana. La toma de alta presión de un dispositivo de flujo se conecta al tubo que entra en la parte inferior de la cámara. Esto permite que el interior de la campana esté bajo presión. El tubo se extiende hasta más arriba del mercurio para impedir que éste entre en el tubo de toma. En la parte de arriba de la cámara hay una abertura para la toma de baja presión. Cuando se ejerce una diferencia de presión sobre la campana, la alta presión desplaza el mercurio dentro de la campana, lo que a su vez la hace subir. A medida que aumenta la presión diferencial, la campana sube más. La forma de la campana sirve para que la cantidad de mercurio desplazado sea proporcional a la raíz cuadrada de la presión aplicada. Por consiguiente, el movimiento de la campana es en relación directa al flujo. El movimiento de la campana puede ser transmitido mecánicamente a otros instrumentos. El próximo dispositivo que veremos también utiliza la presión diferencial para crear movimiento. Este es una leva de raíz cuadrada. Para describir cómo funciona, necesitamos añadir varias otras piezas. Este es un seguidor de leva. Se desplaza en el borde exterior de la leva de raíz cuadrada. Este es un brazo indicador. Se mueve por una escala para mostrar el flujo o caudal. Acabaremos por añadir un mecanismo de engranaje giratorio y un eje. Estos nos darán una referencia para que podamos comenzar el movimiento de estas piezas. La acción del mecanismo de engranaje es causada por una varilla transmisora que se mueve en proporción a la presión diferencial, como el movimiento producido por el diafragma que vimos anteriormente. Con esto estamos listos. Veamos cómo se puede utilizar la leva de raíz cuadrada para convertir la acción giratoria del mecanismo de engranaje a un movimiento lineal, directamente proporcional al flujo. Como mencionamos anteriormente, esto es posible por la forma de la leva. Esta forma hace que a cada grado de rotación, el grado de la leva, es decir, la distancia desde el centro del eje al borde de la leva, sea proporcional a la raíz cuadrada del porcentaje de rotación. El máximo desplazamiento de la leva en esta ilustración es un arco de aproximadamente 270 grados. Giremos la leva 130 grados, lo cual es 50% de su desplazamiento máximo o 50% de la máxima presión diferencial. Nuestra escala de flujo está graduada de manera que demuestre un desplazamiento lineal máximo de 100%. El indicador paró aproximadamente 70%, que es donde debe parar. Las proporciones son correctas. Descubrirán si lo calculan con lápiz y papel que 50% de la presión diferencial máxima representa aproximadamente 70% del flujo máximo. Bien, hemos visto dos dispositivos diferentes, una campana Ledoq y una leva de raíz cuadrada. Aunque son radicalmente diferentes en apariencia, desempeñan la misma función. Hemos profundizado en el tema de la extracción de raíz cuadrada. Los ejemplos que hemos seleccionado solo comprenden algunas de las formas en que se puede realizar esta función, pero creímos que era la forma más directa de demostrarles los principios que necesitan entender sobre cómo se mide el flujo de un fluido. A medida que se conozcan más los sistemas de flujo, verán otros dispositivos que no hemos descrito aquí, pero podrán determinar cómo funcionan si tienen en mente cuál es el objetivo final, porque las reglas para la conversión son siempre iguales. Lo único que varía son los elementos específicos. El primer método que vimos comprendió la utilización de un gráfico de raíz cuadrada, pero no se puede clasificar como un extractor de raíz cuadrada, porque las graduaciones están desarrolladas matemáticamente. Los últimos dos mecanismos, la campana Ledoq y la leva de raíz cuadrada,
sí pueden clasificarse como extractores de raíz cuadrada, porque la extracción de la raíz cuadrada es una parte integral de su función. En total, hemos cubierto bastante información en esta unidad. Comenzamos con una presentación de las características del fluido que afectan el flujo. Luego vimos los dispositivos de flujo y los dispositivos de presión diferencial y vimos cómo funcionan. También hablamos de cómo convertir la presión diferencial a mediciones de flujo matemáticamente. Concluimos por investigar cómo se puede hacer mecánicamente. Sería muy útil que repasaran ahora todo el material que hemos cubierto y que aclaren con su instructor cualquier duda que puedan tener. La información que hemos presentado aquí servirá de base para la información que trataremos en la unidad siguiente.